Dios les bendiga a todas, y, a todos. Hoy les traemos un tema muy interesante, y es: ¿fue real Jesús? Dicen que hay pocas fuentes no cristianas en el que es mencionado Jesús, pero la realidad es que tenemos más información histórica sobre Jesús que sobre Mahoma, un Buda, o cualquier otro fundador de la religión de la antigüedad. También tenemos una referencia histórica muy importante, aunque no en relación a su vida sino a su muerte. Tayos fue un historiador que compiló la historia del mundo mediterráneo. Su obra se ha perdido prácticamente toda, pero Julio Africano le cita en el momento en que Jesús fue crucificado. Tayo dijo que hubo un eclipse de sol y Julio Africano debate acerca de esto porque Jesús muere en tiempo de la Pascua, y la Pascua siempre se celebraba cuando hay luna llena, así que el sol se encuentra en un punto totalmente opuesto al de la luna. Era imposible que se produjera un eclipse de sol. Julio Africano escribe: se estableció una oscuridad terrible y las rocas se rompieron por un terremoto y muchos lugares en Judea y otros distritos fueron derribados. Tayos en el tercer libro de su historia explica esta oscuridad como un eclipse de sol, lo cual me parece irrazonable. La oscuridad y el terremoto de los que habla Julio Africano coincide de forma precisa con el terremoto y las tinieblas que señala los evangelios que suceden en el momento de la muerte de Jesús. Las fuentes históricas confirman que Jesús hacía milagros, que era un maestro, que tenía muchos seguidores, y también confirma su muerte en la cruz. Tenemos evidencias sólidas de que Jesús es un personaje que realmente existió. Ningún historiador pone esto en dudas. Tantos, aunque no contamos con el relato de los evangelios, tendríamos un bosquejo de la vida de Jesús bastante completo. Queda entonces confirmado que Jesús es realmente un personaje histórico que vivió y murió en Palestina a manos de los judíos. Además tenemos la certeza de que las personas más allegadas a él, hicieron un gran esfuerzo por preservar la historia de Jesús fielmente y que fueron escrúpulos a la hora de transmitirla. Pero aún queda la duda de si realmente Jesús murió en la cruz y resucitó. Algunos han sugerido que en realidad sufrió un desmayo y después con el frescor de la tumba se reanimó. En la India se puede visitar su tumba, lo que querría decir que no murió en Palestina sino muchos años después en el extranjero. ¿Quién tiene razón? ¿Y si los discípulos creyeron que había muerto pero en realidad no fue así? Para llegar a toda la verdad necesitamos analizar qué le sucedió a Jesús antes y después de la crucifixión. Jesús era en Getsemaní, sudaba sangre. Esto médicamente es posible. Esta condición es muy poco común pero se conoce como hematidrosis, y se produce por una situación de estrés físico o psicológico muy intensos, siempre perseguidos por dolores de cabeza y estómago tremendamente intensos. Son tan fuertes que la persona queda incapacitada para poder hacer cualquier actividad. Los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas, a causa del estrés, colapsan, y pueden romperse liberándose una pequeña cantidad de sangre que se mezcla con el sudor. Además, en esta condición la piel de Jesús es mucho más frágil, lo que hace que los latigazos Crespo recibe la provoque mucho más daño. A terribles estrés que Jesús soporta en el Getsemaní, se suma el juicio en el Sanedrín. Además, la negación de Pedro le había causado seguramente muchísima tristeza. Luego es llevado ante Caifás, después a Herodes, y de nuevo otra vez a Caifás. En todo este proceso Jesús soporta burlas, la corona de espinas, insultos, golpes y seguramente, patadas y empullones. Esto tendría que agotarle prácticamente las energías físicas de Jesús. Caifás ordena que den a Jesús 39 latigazos. Este castigo a primera vista no nos parece tan grave, pero en realidad era muy cruel. Podría provocar la muerte. El látigo tenía entretejidos unas bolas metálicas y también trozos de hueso que estaban afilados. Las bolas golpeaban la carne, en la espalda, los glúteos y las piernas, provocando contusiones, y los huesos del látigo hacían cortes desgarros que por cierto eran muy profundos en la carne, incluso a veces podía llegar a verse la espina dorsal y las costillas. Con la franja de la acción la persona pierde un gran volumen de sangre. Esto provoca que el corazón se acelere tratando de bombear esa sangre que no existe. Además se reduce la presión sanguínea y la persona puede llegar incluso a desmayarse. Los riñones dejan de producir orina tratando de compensar la falta de líquido. Esto se conoce como shock hipovolémico. Jesús de camino al Calvario entra en shock hipovolémico. La prueba de ello es que se desplomó y tienen que llamar a Simón para que lleve la cruz. Cesó cuando llega al lugar de la crucifixión. Lo clavan la cruz por las muñecas con las estacas que son de un tamaño entre 12 y 17 centímetros. Cuando estas se introducen atraviesan el nervio mediano. Esto rompe dicho nervio reproduciendo realizó. Después clava sus pies. Esto destruye de nuevo los nervios en sus pies causando un dolor muy intenso. Cuando levantan a Jesús en la cruz y sus brazos se dislocan de una forma instantánea, sus brazos se estiran alrededor de unos 15 centímetros y una vez allí, a Jesús le espera una muerte lenta por asfixia. Para poder exhalar aire, la persona tiene que apoyarse en los pies para empujar su cuerpo hacia arriba. Esto hace que el clavo desgarre el pie y se incrustó en los huesos parciales. Además, su espalda ensangrentada y rescatada por los latigazos roza constantemente con la madera áspera de la cruz, lo que reabrió las heridas continuamente.
Después de examinar, la persona puede relajarse y descender a la posición inicial para tomar de nuevo aire, volviendo de nuevo a empezar este proceso, que por cierto es muy doloroso. La persona la cruz duraba hasta que se encontraba completamente extenuada y no podía empujar hacia arriba para poder respirar. El shock hipovolémico de Jesús hace que aumente su ritmo cardíaco. La respiración es cada vez más lenta y esto aumenta a su vez la acidez en la sangre, provocando un ritmo cardíaco irregular. Jesús sufrió un fallo cardíaco y hace que se acumule líquido alrededor del corazón y los pulmones. Cuando los soldados se dan cuenta que Jesús ha muerto, uno de ellos lo atraviesa con una lanza. Por la descripción que Juan hace, la lanza se clava entre las costillas, es decir que atraviesa el pulmón y el corazón. En ese momento sale el líquido acumulado en los pulmones y alrededor del corazón, que a la vista parece agua. Después también sale una gran cantidad de sangre procedente del corazón. Jesús está muerto definitivamente. Es completamente imposible que Jesús sobreviviera a esto. Si aún alguno pudiera tener dudas, la lanza con la que atraviesan el tórax y el corazón de Jesús hace que no haya ninguna posibilidad de supervivencia. Nadie, absolutamente nadie, sale de ahí con vida. Nadie podría sobrevivir a la tortura de los latigazos, el martirio en la cruz y la punta de lanza que atravesó sus pulmones y corazón. Jesús había muerto y fue sepultado en una tumba cercana, la tarde del viernes, pero el domingo en la mañana, el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Pudo suceder que Jesús no resucitara, sino que alguien robara su cuerpo. Quizá los discípulos mintieron para hacer cumplir las palabras del propio Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día. Robar el cuerpo de Jesús haría que la gente no se burlaran de ellos, ni de su creencia de que era el Mesías prometido. Puede ser que todo el movimiento cristiano se haya construido sobre esta gran mentira. Los judíos piden a Pilato que les proporcione una guardia para custodiar la tumba de Jesús. Además ponen un sello de hierro para evitar que nadie la pudiese abrir. Era absolutamente imposible robar el cuerpo de Jesús. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban decepcionados y propulsados por lo que le sucedió. Tenían esperanza de que Jesús fuese el Mesías y no sabían qué hacer ante su muerte. Y cuando las mujeres que fueron a visitar la tumba vuelven diciendo que Jesús había resucitado, los discípulos no les creyeron. Nunca habrían salido por sí mismos a decir alegremente que Jesús había resucitado si no fuera cierto. Los discípulos no creyeron al principio en la resurrección de Jesús, tuvieron que verle con sus propios ojos para creerlo. No estaban preparados para encontrarse con Jesús resucitado, restaurado a la vida. No hay dudas de que los discípulos creían que verdaderamente Jesús había resucitado y que era el Mesías enviado por Dios. Los guardias custodiaban la tumba de Jesús y fueron los primeros testigos de su resurrección. Fueron ellos a los fariseos, contaron que Jesús había resucitado, restaurado a la vida, pero aquellos líderes no querían que se supiera realmente la verdad, así que sobornaron a un guardia para que se dijera que se había dormido. Mintieron diciendo que sus discípulos se habían aprovechado para robar el cuerpo de Jesús y de esta forma los prejuicios confirman que la tumba de Jesús estaba vacía, pero esto no deja lugar a dudas de que Jesús era el Mesías. Lo proclamaron a costa de sus propias vidas. Nadie muere defendiendo una mentira. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son honestidad, integridad, dinamismo, respeto y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias.